A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Walter Barrera. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos con el propósito de escuchar su palabra y adorar al Señor Jesucristo. En esta oportunidad, nuestra lección se llama El gozo de la victoria. El título nos dice que nosotros nos gozamos en el Señor y andamos de triunfo en triunfo porque está con nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él jamás ha perdido una batalla. Entonces, nosotros andamos en victoria. Nuestra base bíblica la tenemos en 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Y los objetivos son los siguientes: reconocer el valor y la fe de los cristianos de los primeros tiempos ante las adversidades. Valorar lo que la Biblia enseña acerca de la recompensa de los creyentes. Decidir servir fervientemente y con fidelidad al Señor. Nuestro pensamiento central: aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo, por ellas será recompensado cuando Cristo venga. Debemos hacer el bien y no importa a quién. Tenemos que hacer buenas obras. Esas no nos van a salvar, pero sí vamos a recibir recompensa o galardón por las buenas obras. Nuestro texto áureo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. En esta lección vemos que el capítulo 4 de 2 Timoteo fue el último escrito del apóstol Pablo, quien sabía perfectamente que sus días estaban contados. En el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces le da a saber a Timoteo 3 puntos importantísimos. Primero, consejos respecto a lo que tenía que hacer. Segundo, advertencia de los malos tiempos que vendrían. Y tercero, la satisfacción de Pablo al saber que había sido fiel y que le esperaba el galardón. Como se indicó en el pensamiento central, aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo, por ellas será recompensado. El apóstol Pablo, pues, tuvo una vida verdaderamente comprometida con Dios. Hizo todo lo que el Señor le mandó hacer, por lo cual tenía una satisfacción plena
Y cuando él dice, ya estoy para ser ofrecido como una ofrenda a Dios, él sabía que vivo o muerto, siempre agradaría al Señor Jesucristo. Y esa es la convicción que debemos de tener nosotros, hermanos, de que le seamos fieles al Señor Jesús, porque tarde o temprano tendremos la recompensa. Es importante considerar los últimos consejos que el gran apóstol dio a Timoteo y ver cómo se aplican a la vida de todo cristiano. También nos interesa saber si estamos en medio de los tiempos peligrosos y reflexionar en la responsabilidad que tenemos de servir al Señor con toda fidelidad hasta el fin, esperando esa recompensa que el juez justo dará a todos en su venida. La recompensa o premio es un galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 12 y 2 Juan 1, 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta recompensa por la fidelidad al Señor, no sabemos en qué consistirá. Pablo le escribe a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Son cosas incomparables que el Señor tiene para cada uno, según el servicio que hayamos prestado a Él. Y acerca de este asunto, el Señor le dijo a los apóstoles, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. Últimas recomendaciones de Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te mando, te encomiendo, te pido por favor. Le está dando una orden en la misma presencia de Dios y del Señor Jesucristo, porque el Señor se presenta a continuación como juez. El Señor viene en su segunda venida y viene a juzgar, viene como juez, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. San Juan 5, 22 y 23. De manera que el Señor Jesucristo es el juez que va a juzgar. Aquí el apóstol hace énfasis en que Cristo se dispone a juzgar y la responsabilidad que tenemos todos los creyentes, especialmente los que ministramos la palabra de Dios, para rendir cuentas a Cristo como juez. El servicio a Cristo se presenta bajo su mirada vigilante y a sabiendas de que Él, como juez, ha determinado un día el valor de las obras hechas por cada creyente. Veamos 1 Corintios 3, 12 y 15. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 3, 12 y 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces vemos que no es un juicio de condenación, sino de evaluación. Vemos que en cuanto a la salvación, los creyentes ya han sido sometidos al juicio de Dios
y declarados justos porque ya no están bajo la condenación del pecado. O sea, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, hermanos, porque Cristo borró nuestro pecado cuando Él llevó la cruz y murió crucificado. Entonces, Él se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos. De manera que este juicio de evaluación que el Señor nos está hablando acá es el de las recompensas. Y hay según lo que entendemos, que hay grados de recompensas, pero unos van a tener galardón grandísimo, como el apóstol Pablo, pues, que dedicó su vida al Señor. Y otros, pues, así va a ser según lo que haya hecho. Y algunos tal vez no van a tener galardón, pero no van a perder su salvación, pues. Ya para eso dice que ya hemos sido sometidos a juicio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo el Señor Jesucristo hasta dónde llegó, que tuvo que llevar todas nuestras cargas y pecados y borró todas nuestras rebeliones. Y Él mismo se hizo pecado por nuestra culpa. Y Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Claro que en esta vida pues estamos sujetos a cometer pecados en varias formas, pero tenemos a Jesucristo el justo, que es el que aboga por nosotros ante el Padre. Es un privilegio enorme realmente ser cristianos. Veamos ahora Romanos 8, 1, 4. Dice la palabra del Señor así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Claramente nos dice aquí Romanos 8, 1, 4. Entonces Cristo viene para juzgar. Por esta razón, Pablo exhorta a Timoteo a que haga 5 cosas: predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. Pero para que Timoteo las pudiera hacer con la debida convicción, el apóstol le recuerda que Cristo ha de regresar por segunda vez a la tierra. La segunda venida de Cristo fue uno de los temas más enfatizados por los apóstoles en sus predicaciones y escritos. El mismo Señor lo hizo de diferentes maneras. Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 21. Varias de sus parábolas, entre ellas, en la que habla de un rey que después de haberse ido por mucho tiempo, regresó para ajustar cuentas con sus siervos. Otros libros que amplían el tema son Primera y Segunda Tesalonicenses y Apocalipsis. La iglesia existe entre 2 puntos de referencia. Tomemos nota de esto tan importante. La iglesia existe entre 2 puntos de referencia: la muerte de Cristo y su segunda venida. En el momento en que se pierde de vista cualquiera de ellos, compromete seriamente su identidad. Cuando Pablo dio instrucciones sobre la celebración de la Santa Cena, dijo: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. La cena del Señor testifica, por un lado, la muerte de Cristo y por el otro, el de su segunda venida. Tanto el que oficia este acto como los que participan, tenemos que entender claramente este hecho.
El apóstol, además de mencionar la segunda venida del Señor, indica la razón de ello, y es para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces esto significa que cuando Cristo venga, habrá una resurrección general y después el juicio que determinará el destino eterno de todos. Después de contar la parábola de los talentos, el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su santa gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31, 32. Cristo viene, pero viene para juzgar. Entonces, hermanos, el Señor nos va a juzgar en tres escenarios distintos. Ante el tribunal de Cristo, para recibir galardones. Cuando habla ahí de separar las ovejas de los cabritos, es para el reino milenial, donde estarán con Cristo los fieles y donde serán condenados los infieles. Y luego está el tribunal del trono blanco, donde será para todos los incrédulos, para todos aquellos que le dieron la espalda al Señor Jesús y nunca creyeron en él. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. La encomienda de Pablo a Timoteo la hizo en un momento crucial de su vida. Estaba a punto de ofrendarse por la causa del evangelio y se aseguró a través de estas instrucciones que su discípulo amado, hijo en la fe, haría fiel cumplimiento de su ministerio. Enseña la sana doctrina y prepara a los fieles para su encuentro eterno con Dios. El hecho de que Cristo viene para juzgar es una poderosa razón para desempeñar las responsabilidades cristianas con mayor eficacia. Una de las responsabilidades que pesa sobre todo ministro es la de preparar a los creyentes para el encuentro con su Dios y que no sean avergonzados en el día final. Tiene una importante responsabilidad cada ministro de preparar a los hermanos para el encuentro final con el Señor. Otra preocupación de los estudiosos de la Biblia en nuestros días es el juicio final. Nos dicen que el ministro ha dejado de ser ministro para convertirse en una variedad de profesiones que desplazan lo que es el ministerio. Por ejemplo, un administrador de la iglesia, por no decir un administrador de una empresa comercial que tiene el nombre de iglesia. ¿Qué contraste que hay con Hechos 3:6? Cuando Pedro le dijo a aquel paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. El objetivo es predicar la palabra, no hacer otras cosas. Ensanchar el evangelio. Ese es el motivo principal. Que conozca a todo mundo que Cristo es el único y salvador del mundo. Hay algo más profundo realmente y trascendental que estar pensando en hacer proyectos en las iglesias. El destino eterno. ¿A dónde va a ir toda la gente que no esté preparada en la segunda venida de Cristo? Y el juicio. Por eso Timoteo tenía que predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. ¿Podemos los cristianos hoy en día eximirnos de esa responsabilidad? No. Al contrario, tenemos que insistir en esto. Tenemos que corregir lo que está mal. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. El predicador fiel debe proclamar la palabra de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Debe convencer, reprender
corregir las conductas erróneas de las personas o de sus creencias equivocadas, amonestar a alguien o autocorregirla, instar pronta ejecución de hacer algo con rapidez, estar listo para algo repentino, exhortar la sana doctrina, que es el lado positivo de la predicación. Significa enseñar e instruir. Segunda Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4:4 nos dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No sufrirán la sana doctrina. Esto se refiere a mantenerse firme en medio de la adversidad. Se traduce como tolerar. Pablo advierte a Timoteo que en estos tiempos peligrosos de esta era, muchas personas se volverán intolerables hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios. No van a soportar esa palabra que les está hablando claramente. No soportarán, dice, y tendrán comezón de oír sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencias es una palabra bien difícil, pero se refiere a estar metidos siempre en el pecado y que nos toleren, que estamos pecando, pues que eso Dios lo va a permitir y todo. Y no es así, ¿verdad? Siempre inclinado al mal, el que vive en pecado, no soporta que le llamen la atención. Entonces, siempre quiere andar haciendo el mal y que todo sea para agrado de él. Dice, no soportarán esa y tendrán comezón de oír sus propias concupiscencias. Estos son cristianos de profesión en la iglesia que siguen sus propios deseos y se agolpan tras las predicaciones y predicadores que les ofrecen las bendiciones de Dios, aparte de la necesidad del perdón divino y de su salvación, aparte de la necesidad de arrepentimiento por parte de ellos. Sentirán comezón de ser entretenidos con enseñanzas que les produzcan sensaciones agradables y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. Su meta es que quienes les prediquen lo hagan conforme a sus propias concupiscencias. Bajo estas condiciones, los oyentes podrán dictar lo que les deben de predicar, en lugar de que sea Dios quien lo dicte por su palabra. Fábulas son falsas ideologías y perspectivas, presentadas en diversidad de formas que se oponen a la sana doctrina, despreciando la verdad. Entonces siempre encontramos contraste entre la sana doctrina y las fábulas. El apóstol siempre estuvo pendiente de la sana doctrina. Veamos 1 Timoteo 1:10. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 1:13. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Tito 1:9. Ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza. Tito 2:1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué es tan importante la doctrina? La doctrina es tan importante, hermanos, por varias razones. Entre ellas, porque es la palabra de Dios misma. Palabra de Dios y sana doctrina es lo mismo. Cuando se habla de la palabra de Dios o la Biblia, se está hablando de doctrina. Esto es los misterios relacionados con la salvación, los cuales han sido revelados. Pensar que la doctrina es de los hombres y la Biblia de Dios es tener un concepto muy equivocado. Tanto la doctrina como la Biblia son lo mismo. Hay un dogma humano y doctrina bíblica.
El dogma puede estar sujeto a error, no así la doctrina, la cual es infalible y digna de confianza. Entonces, por doctrina se entiende aquello que es claro en la Biblia y en lo cual coinciden algunos autores respecto a la palabra de Dios, el plan de salvación, la conducta cristiana y la misión de la iglesia. No se puede ser cristiano en el vacío, sin tener un punto de referencia. Para que haya fe, se requiere que haya alguien o algo en quien creer. Segundo, porque la doctrina es indispensable para la enseñanza y para la predicación, la oración y la himnología. Si no hay doctrina que represente la fe de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se predica? ¿A quién se ora y canta? Pero damos gracias a Dios que la palabra doctrina se refiere a la palabra de Dios. Y encontramos en las Sagradas Escrituras que, por ejemplo, en la himnología, que habla de Cristo como el centro de las Escrituras. Y lo encontramos en varios pasajes de la Biblia. También en el libro de Apocalipsis hay como 20 himnos. O sea que la fe también es seguida por la alabanza también, ¿verdad? No solo por la enseñanza, sino por el canto, por los himnos. También intuyen la fe. Entonces la doctrina es indispensable para la iglesia. Segunda Timoteo 4:5 nos habla, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tendrás que ser sobrio, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora le está indicando que sea sobrio, es decir, que sea centrado, que actúe con reflexión, que tenga el control de espíritu al pensar, sentir y hablar, que sea sereno y que no se deje llevar por las emociones. El ejemplo más elocuente de ser sobrio lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando fue enjuiciado injustamente. Pudo haberse llevado por las emociones, sin embargo la sujetó con entereza. Su conciencia de su misión en la tierra fue más fuerte que las adversidades le podían ocasionar. Entonces, ser sobrio, hermanos, es indispensable. No le está diciendo Pablo a Timoteo ser lo contrario de un bebedor, no, le está diciendo que actúe con reflexión, tardo para oír y tardo para escuchar, pronto para oír, tardo para responder. Debemos ser sobrios en todo, no dejarnos llevar por las emociones. Lamentablemente nuestra cultura dice que la mayoría de los americanos nos dejamos llevar por las emociones, mientras que en las culturas europeas y nórdicas se dejan llevar primero por la razón para responder. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser sobrios en la palabra. Y es un elemento indispensable para hacer el papel de evangelista, de cumplir el ministerio. Si no se tiene esa cualidad, no se puede hacer esto. Entonces, es indispensable que todos seamos sobrios ante las adversidades, serenos, actuar con juicio. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Segunda Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sacrificado quiere ser ofrecido como libación. La idea es uno cuya sangre es derramada en muerte violenta por causa de Dios. Qué privilegio que tuvo el apóstol Pablo. Él sabía que si vivía o si moría siempre agradaría a Dios,
porque siempre trató de hacer su voluntad. Y eso es lo que nos demanda la palabra, que seamos fieles, aunque sean sufridos, pero que cumplamos. Podemos hacer la obra de cumpliendo la palabra del Señor. Y qué difícil es. Él había sido fiel. 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se necesita ser muy indiferente para no conmoverse ante un contenido tan emotivo. Podría decir el apóstol: he competido honorablemente en todas las áreas. He terminado la carrera. He consumado. Palabra que Cristo usó en la cruz cuando dijo: consumado es. Juan 19:30. Lo mismo su siervo Pablo a los gentiles, y con una emoción tan grande el apóstol afirma que está guardada para él la corona de justicia. Cuando Pedro exhorta a los ancianos a que apacenten la grey de Dios, dijo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Santiago dice: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el Señor le dijo a los miembros de la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y Primera Tesalonicenses nos habla de una corona de gozo, según el capítulo 2 y verso 19. Entonces, la corona es el premio que se obtiene por haber competido legítimamente. También es símbolo de realeza. Recuérdense que la palabra dice que nos ha hecho príncipes, reyes y sacerdotes. Entonces la corona significa realeza. Y esta corona de vida es solo para aquellos que trabajan arduamente y que aman la venida del Señor. Entonces el Señor premiará a los suyos por causa de su fidelidad, obediencia y perseverancia. Tristemente, muchos no aman la venida del Señor, lo que quieren que el Señor la retarde. ¿Por qué? Porque están muy amarrados a las cosas terrenas, que prefieren disfrutar los bienes terrenales que estar por siempre con el Señor. Pero usted y yo amamos la venida del Señor, anhelamos estar con Él pronto. El capítulo 53 de Isaías habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, el Mesías, Cristo Jesús. Al igual que el libro de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, en ambos pasajes y en los primeros versos nos habla de la humillación de Cristo, pero en los últimos nos habla de su exaltación. Por causa de su fidelidad, esta exaltación de Cristo viene siendo la recompensa recibida por él y por su fiel cumplimiento de su misión. Pablo agrega en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo está compitiendo usted, hermano? ¿Lo está haciendo legítimamente? ¿Se ha cansado? ¿Está fatigado? ¿Está a punto de abandonar? Pero si usted sabe que a su lado va el poderoso gigante que jamás ha perdido una batalla, usted ya es un vencedor. Puesta la mirada al frente, prosigo al supremo llamamiento. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores, porque Él nos ama y nos guarda.
Y además tenemos su Santo Espíritu que siempre nos guía y nos dirige. Que el Señor les bendiga.